Esta es la historia que nadie te ha contado de Betsabé, una de las mujeres más hermosas de toda la Biblia. Fue una figura enigmática en la Biblia, es conocida principalmente por su relación con el rey David, uno de los personajes más destacados en la historia de Israel. Su historia comienza en el corazón de Jerusalén, donde el poder y la tentación convergen peligrosamente. David, el valiente guerrero convertido en rey, reinaba sobre Israel con sabiduría y justicia. Sin embargo, incluso los más fuertes pueden sucumbir a la debilidad del corazón. Una tarde, mientras paseaba por el palacio, David divisó desde su terraza a una mujer bañándose. Esta mujer era Betsabé, la esposa de Urías, uno de los valientes soldados de David. La belleza de Betsabé cautivó a David de inmediato, y su mente se vio nublada por la pasión. A pesar de conocer la prohibición de desear a la mujer de otro hombre, David no pudo resistirse a la atracción que sentía hacia ella. Decidió tomarla para sí mismo, desencadenando una cadena de eventos que cambiarían el curso de sus vidas y la historia de Israel para siempre. Betsabé, por su parte, se encontró en una posición delicada. Aunque era la esposa de un fiel soldado, no podía ignorar el deseo del rey. La presión y el temor la envolvieron cuando David la envió a su palacio. ¿Qué podía hacer ella, sino obedecer las órdenes del rey? El encuentro entre David y Betsabé marcó el comienzo de una historia llena de drama, traición y redención. A medida que su relación clandestina se desarrollaba, los cimientos del reinado de David comenzaron a tambalearse. La sombra del pecado se cernía sobre él, y las consecuencias de sus acciones no tardaron en hacerse sentir. Así, en las paredes del palacio de Jerusalén, se tejía una historia de amor prohibido, un drama humano que resonaría a través de las generaciones. La historia de David y Betsabé es una narrativa compleja de pasión, arrepentimiento y perdón que sigue siendo relevante hasta nuestros días. Capítulo 3. Intrigas y consecuencias. El pecado de David con Betsabé. La noticia del romance entre el rey David y Betsabé no pasó desapercibida en Jerusalén. Los murmullos se extendieron como fuego en la corte y más allá de sus muros. La transgresión del rey no solo deshonraba su propio hogar, sino que también socavaba la integridad de su reinado y la moral del pueblo. Urías, el esposo de Betsabé, estaba lejos en el campo de batalla, luchando valientemente por su rey y su país. Ignorante de la traición que se estaba fraguando en el corazón del palacio, Urías permanecía fiel a su deber y a su honor. Su lealtad y su valentía contrastaban con la cobardía y la falta de integridad de aquellos que gobernaban en su ausencia. David, consumido por la culpa y el miedo a ser descubierto, trazó un plan para encubrir su pecado. Convocó a Urías de regreso a Jerusalén, esperando que la presencia del soldado en su casa encubriera la verdad de la paternidad del hijo de Betsabé. Sin embargo, Urías, en un acto de integridad, se negó a disfrutar de los placeres de su hogar mientras sus compañeros de armas aún luchaban en el campo de batalla. El rey, frustrado por la resistencia de Urías, urdió un plan más siniestro. Ordenó que el soldado valiente fuera puesto en la línea del frente de la batalla, donde las probabilidades de sobrevivir eran mínimas. La traición de David hacia su leal siervo alcanzó su punto máximo cuando Urías cayó en combate, llevando consigo el secreto de la infidelidad del rey. La muerte de Urías y el posterior matrimonio de David con Betsabé no pasaron desapercibidos ante los ojos de Dios. A pesar de los esfuerzos de David por encubrir su pecado, el profeta Natán confrontó al rey con la verdad, condenando su acción ante Dios y el pueblo de Israel. La historia de David y Betsabé nos enseña las profundas ramificaciones del pecado y la importancia de la integridad y la responsabilidad en el liderazgo. A través de sus acciones, vemos el poder destructivo de la tentación y la fragilidad de la condición humana. Sin embargo,
también encontramos en su historia un recordatorio de la gracia y la misericordia de Dios, que ofrece perdón y redención incluso en medio de nuestras mayores transgresiones. Capítulo 4. La traición y el arrepentimiento, el drama de David y Betsabé. Tras la muerte de Urías y el matrimonio de David con Betsabé, el rey pensó que había dejado atrás su pecado. Sin embargo, la sombra de su transgresión continuaba acechándolo, llenándolo de remordimiento y culpa. A pesar de su posición como líder de Israel, David no estaba exento de las consecuencias de sus acciones. La relación entre David y Betsabé, construida sobre los cimientos del pecado y la traición, enfrentó desafíos aún mayores. A medida que pasaba el tiempo, Betsabé comenzó a sentir el peso de su pasado, atormentada por la memoria de la traición a su esposo y la muerte que resultó de ella. Aunque ahora era la reina de Israel, Betsabé se sentía sola y desgarrada por la culpa. Mientras tanto, en el corazón del palacio, el rey David luchaba con sus propios demonios internos. El peso de su culpa se volvió insoportable, consumiéndolo día y noche. En un intento desesperado por encontrar alivio, David se volvió hacia Dios en arrepentimiento sincero, reconociendo su pecado y suplicando perdón. La historia de David y Betsabé nos muestra el poder transformador del arrepentimiento genuino. A pesar de sus errores, David encontró gracia ante los ojos de Dios, quien lo perdonó y restauró su relación con él. Betsabé también encontró consuelo en el perdón divino, liberándola del peso de su culpa y permitiéndole sanar y encontrar paz. El matrimonio de David y Betsabé, una vez manchado por el pecado y la traición, se convirtió en un testimonio de la redención de Dios. A medida que avanzaban juntos, enfrentando los desafíos y las pruebas de la vida, su amor se fortaleció y su relación se transformó en una fuente de apoyo mutuo y consuelo. La historia de David y Betsabé nos recuerda que, incluso en nuestros momentos más oscuros y desesperados, nunca estamos fuera del alcance del perdón y la gracia de Dios. Su amor incondicional nos ofrece la esperanza de un nuevo comienzo y la promesa de restauración, incluso cuando hemos fallado de manera tan espectacular como lo hizo el rey David. Capítulo 5. El castigo divino, la trágica historia de Betsabé y su hijo. A pesar del perdón divino concedido a David y Betsabé, las consecuencias de su pecado continuaron reverberando a lo largo de sus vidas. La tragedia golpeó el hogar de David y Betsabé en la forma más devastadora, la muerte de su primer hijo juntos. El niño, concebido en adulterio, enfermó gravemente y no hubo nada que los médicos ni los sacerdotes pudieran hacer para salvarlo. David, sumido en el dolor y la angustia, clamó a Dios en oración, ayunando y suplicando que salvara la vida de su hijo. Sin embargo, a pesar de sus súplicas desesperadas, el niño finalmente falleció. La muerte del hijo de David y Betsabé fue un golpe devastador para la pareja, dejándolos sumidos en el duelo y la desesperación. A pesar de haber encontrado perdón por sus pecados, no pudieron escapar del doloroso recordatorio de sus acciones pasadas. Sin embargo, en medio de su dolor, David y Betsabé encontraron consuelo en el hecho de que su hijo había sido recibido en el reino de Dios. Reconocieron que aunque habían fallado como padres, su hijo ahora descansaba en los brazos amorosos del Creador. La tragedia de la muerte de su hijo no solo afectó a David y Betsabé, sino que también dejó una marca indeleble en la historia de Israel. La pérdida de un heredero real planteó preguntas sobre la sucesión al trono y dejó al pueblo de Israel preguntándose sobre el destino de su reino. La historia de Betsabé y su hijo nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias, incluso después de que hayamos encontrado perdón y redención. Aunque David y Betsabé fueron perdonados por sus pecados, tuvieron que enfrentar las dolorosas ramificaciones de sus acciones pasadas. A través de su dolor y sufrimiento,
David y Betsabé encontraron consuelo en la gracia y la misericordia de Dios, que les ofreció esperanza y consuelo incluso en medio de la tragedia. Su historia nos enseña que, aunque nuestros pecados puedan tener consecuencias dolorosas, siempre podemos encontrar consuelo y perdón en los brazos amorosos de nuestro Padre Celestial. Capítulo 6. Betsabé, más que una víctima, una mujer de fortaleza. Después de la tragedia de la muerte de su hijo, Betsabé demostró una fuerza interior notable que la distinguía como mucho más que una víctima en la historia de David. A pesar del dolor y la pérdida, no se dejó consumir por el sufrimiento, sino que encontró la fortaleza para seguir adelante y reconstruir su vida junto a David. Betsabé demostró una capacidad asombrosa para perdonar y seguir adelante, incluso después de haber sido herida profundamente por las acciones de su esposo. Su amor por David no disminuyó, a pesar de las pruebas y tribulaciones que enfrentaron como pareja. En lugar de permitir que el dolor los separara, encontraron consuelo y apoyo mutuo en su relación, fortaleciendo su vínculo a medida que enfrentaban juntos los desafíos de la vida. Además de ser la esposa de David, Betsabé también desempeñó un papel importante como madre en la corte de Israel. A pesar de la pérdida de su primer hijo juntos, Betsabé continuó criando a sus hijos restantes con amor y dedicación, asegurándose de que recibieran la mejor educación y cuidado posible. Su influencia en la vida de sus hijos ayudó a dar forma al futuro de Israel y dejó un legado duradero en la historia del pueblo de Dios. A lo largo de los años, Betsabé se convirtió en una figura respetada en la corte de David, conocida por su sabiduría, gracia y dignidad. Su presencia tranquilizadora y su consejo sabio fueron valorados por el rey y su corte, y su influencia en los asuntos del reino se hizo cada vez más evidente. La historia de Betsabé nos recuerda que incluso en medio de la adversidad más profunda, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y reconstruir nuestras vidas. Su ejemplo de perdón, fortaleza y gracia nos inspira a enfrentar nuestros propios desafíos con valentía y determinación, sabiendo que nunca estamos solos en nuestras luchas. A través de su historia, Betsabé nos enseña que incluso en medio de nuestras mayores pruebas y tribulaciones, siempre hay esperanza de redención y renovación. Su vida nos recuerda que, con fe en Dios y amor por los demás, podemos superar cualquier obstáculo y encontrar la paz y la felicidad que tanto anhelamos. Capítulo 7. Redención y perdón. La historia de Betsabé y el rey David. A medida que pasaban los años, David y Betsabé continuaron enfrentando desafíos y pruebas en su matrimonio. Sin embargo, a pesar de las dificultades, su amor y compromiso mutuo solo se fortalecieron con el tiempo. Juntos, encontraron consuelo en la gracia y el perdón de Dios, que los guió a través de los altibajos de la vida y los ayudó a superar incluso los momentos más oscuros. A medida que envejecían, David y Betsabé se convirtieron en pilares de sabiduría y experiencia en la corte de Israel. Su matrimonio se convirtió en un ejemplo de compromiso y fidelidad para el pueblo, inspirando a otros a buscar la paz y la armonía en sus propias relaciones. A pesar de los errores del pasado, David y Betsabé encontraron redención en el amor de Dios y se convirtieron en instrumentos de su gracia y misericordia en el mundo. La historia de David y Betsabé nos recuerda que el perdón y la redención son posibles para todos, sin importar cuán grandes sean nuestros pecados. A través de su amor y compromiso mutuo, nos enseñan que incluso los corazones más rotos pueden sanar y encontrar la paz en la gracia de Dios. En última instancia, la historia de David y Betsabé es una poderosa lección sobre el poder transformador del perdón y la redención. A través de su ejemplo, nos muestran que incluso en medio de nuestras mayores pruebas y tribulaciones, siempre hay esperanza de un nuevo comienzo y una vida restaurada en la presencia de Dios.
Su historia continúa inspirando a generaciones de creyentes a buscar la reconciliación y la paz en todas las áreas de la vida, recordándonos que el amor de Dios es más grande que cualquier pecado que podamos cometer. Capítulo 8. La influencia de Betsabé en la sucesión real. Con el envejecimiento de David, la cuestión de quién lo sucedería como rey se convirtió en una preocupación primordial. La influencia de Betsabé en este aspecto crucial de la historia de Israel no debe subestimarse. A medida que se acercaba el final del reinado de David, Betsabé demostró una vez más su fuerza y sabiduría, asegurándose de que su hijo Salomón fuera el elegido para llevar el manto real. La historia de cómo Betsabé maniobró dentro de la corte para asegurar la sucesión de Salomón es tanto un testimonio de su astucia política como de su dedicación a la estabilidad del reino de Israel. Betsabé, consciente de las promesas hechas por David y las profecías que señalaban a Salomón como el futuro rey, no dudó en actuar cuando la sucesión se vio amenazada. Betsabé se acercó a David en sus últimos días, recordándole su promesa de que Salomón sería su sucesor. Su interacción con el rey David, utilizando tanto el respeto como la persuasión, es un ejemplo fascinante de su habilidad para influir en decisiones críticas en momentos decisivos. Betsabé no solo estaba asegurando el futuro de su hijo, sino también el bienestar de todo Israel, guiando la transición del poder de manera que preservara la paz y la continuidad. La coronación de Salomón no solo consolidó el legado de David, sino que también marcó el comienzo de una era de prosperidad y sabiduría para Israel, una era que no hubiera sido posible sin la intervención decisiva de Betsabé. Su papel como madre del rey, y anteriormente como reina, le otorgó una posición única desde la cual pudo influir en los acontecimientos del reino, asegurando un legado duradero para su familia y para el pueblo de Israel. La historia de Betsabé y su papel en la sucesión real nos enseña sobre el poder de la determinación, la importancia de la sabiduría en el liderazgo, y cómo la visión de una persona puede influir en el curso de la historia. La intervención de Betsabé en los asuntos de la sucesión real demuestra su profundo amor por su familia y su compromiso inquebrantable con el futuro de Israel, mostrándonos que detrás de las figuras históricas y sus logros, a menudo hay personas cuyas acciones desde las sombras son igualmente poderosas y decisivas. Capítulo 9. El legado de Betsabé y su impacto duradero. Después de la coronación de Salomón, el reinado de David llegó a su fin y su legado quedó asegurado en la historia de Israel. Sin embargo, el impacto de Betsabé no se limitó a la sucesión real, su influencia perduró mucho más allá de su tiempo en la corte de Jerusalén. Betsabé, como madre del rey, desempeñó un papel crucial en la orientación y el apoyo de Salomón durante su reinado. Su sabiduría y experiencia fueron invaluables para el joven monarca, quien buscaba en su madre consejo y orientación en los asuntos del reino. Betsabé, con su sabiduría y discernimiento, ayudó a establecer una era de paz y prosperidad en Israel bajo el reinado de Salomón, contribuyendo así al legado de su familia y al bienestar de su pueblo. Además de su influencia en la corte, el legado de Betsabé también se extendió a través de su descendencia. Salomón, el hijo de Betsabé, se convirtió en uno de los reyes más sabios y prósperos de Israel, dejando una marca indeleble en la historia de su pueblo. A través de los logros de Salomón y de sus sucesores, el legado de Betsabé continuó vivo, recordándonos la importancia del papel de una madre en la formación del carácter y el destino de sus hijos. Además, la historia de Betsabé sirvió como una lección duradera sobre el perdón y la redención en el contexto de la fe. A pesar de sus errores y pecados pasados, Betsabé encontró perdón y renovación en el amor de Dios, demostrando que incluso los momentos más oscuros de nuestra vida pueden convertirse en oportunidades para el crecimiento y la transformación. Su historia sigue inspirando a generaciones de creyentes a buscar la gracia y la misericordia de Dios en sus propias vidas,
recordándoles que siempre hay esperanza de redención y restauración en la presencia de Dios. En resumen, el legado de Betsabé es uno de valentía, sabiduría y fe. Su influencia perdura en la historia de Israel y en las lecciones que ofrece sobre el poder del perdón, la fortaleza en la adversidad y el amor incondicional de Dios. A través de su vida, Betsabé nos enseña que incluso en medio de nuestras mayores pruebas y tribulaciones, siempre hay esperanza de un nuevo comienzo y una vida transformada en la gracia de Dios. Capítulo 10. Betsabé en la memoria histórica y cultural. La figura de Betsabé trasciende las páginas de la historia bíblica para convertirse en un personaje de profunda resonancia en la memoria histórica y cultural de innumerables generaciones. A través de los siglos, su historia ha sido reinterpretada y reimaginada en diversas formas de arte, literatura y teología, reflejando las cambiantes percepciones de su carácter y su significado dentro del amplio tapestry de la narrativa bíblica. En la literatura, Betsabé ha sido objeto de numerosas obras, desde poemas medievales hasta novelas modernas, cada una explorando diferentes facetas de su personalidad y su destino. A menudo, estas representaciones han oscilado entre la imagen de una víctima de las circunstancias y la de una mujer que posee una agencia y una influencia considerables dentro de su propio derecho. A través de estas narrativas, Betsabé se convierte en un espejo de las preocupaciones morales y espirituales de cada época, reflejando las preguntas perpetuas sobre la culpa, el perdón y el poder de la redención. En el arte, la representación de Betsabé ha sido igualmente variada y fascinante. Desde las delicadas iluminaciones de manuscritos medievales hasta los audaces lienzos del Renacimiento y más allá, los artistas han capturado a Betsabé en momentos de vulnerabilidad, reflexión y poder. Estas obras no solo revelan las complejidades de su carácter, sino que también ofrecen una ventana a las normas estéticas y espirituales de sus tiempos. A través de estas imágenes, Betsabé habla no solo como un personaje bíblico, sino como un símbolo de la condición humana, enfrentando el deseo, el arrepentimiento y la búsqueda de gracia. En la teología, la historia de Betsabé ha servido como punto de partida para reflexiones sobre la naturaleza del pecado y la posibilidad del perdón divino. Teólogos a lo largo de los siglos han meditado sobre las implicaciones de su historia para entender la misericordia de Dios, la justicia y el proceso de la redención. A través de estos debates, Betsabé se convierte en una figura central en la exploración de temas como la responsabilidad personal frente a las fuerzas más allá del control de uno y el poder transformador del amor y el perdón de Dios. Finalmente, en la cultura popular contemporánea, la historia de Betsabé continúa inspirando películas, series de televisión y obras de teatro, así como siendo objeto de discusión en foros educativos y religiosos. Su relato resuena aún hoy porque aborda cuestiones universales de poder, moralidad y redención que siguen siendo relevantes en nuestro mundo moderno. Así, la memoria de Betsabé perdura, rica en significado y relevancia. Su historia, tejida a través de milenios de reinterpretación y reexaminación, continúa desafiándonos a contemplar las profundidades de nuestra propia humanidad y a buscar, en nuestra búsqueda de significado y propósito, la luz de la gracia divina que ilumina incluso las sombras más oscuras de la experiencia humana. Y así, mis queridos amigos, concluye nuestra odisea a través de los tiempos antiguos, donde la belleza y el amor se entrelazan en una danza eterna de pasión y redención. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo he disfrutado guiándolos a través de él.